zona. Ustedes a lo mejor tienen conocimiento de Sí, este expediente, lo cual quisiera conocerlo porque no está adjuntado en este proyecto. Sí, primero no es el loteo, sino es la donación de calles, lo Sí, cual pero sería un está aprobado el requisito, loteo. y no está aprobado el loteo porque hay que hacer la subdivisión correspondiente. Es una cuestión de un trámite en catastro que solicitan. De todas formas, ese expediente está en la parte de asesoría letrada. Yo considero, y en algunos puntos, que esto creo que nos falta dilucidar en el Consejo, creo que no estoy de acuerdo en lo personal y considero que hay que debatir algunos puntos que no están claros, que no me dejan conforme a pesar del informe que llevó el arquitecto Giovanni. Entonces, la idea, ya vamos a ver qué opinan los otros bloques, pero es pasar la comisión, dilucidar algunos temas pendientes y darle, porque en lo personal, atento a la vecindad de la zona, es una zona muy difícil para vivir por el hecho del olor que genera esa larva. Exactamente, Bueno, esa era hacemos comisión y sigamos debatiéndolo. a lo que yo quiero sustentarme con este informe para ver, informó la empresa, no informó. El informe del impacto ambiental, eso sí, después va a estar hecho. Tiene que hecho porque por ley le exigen ahora Sí, las empresas del gobierno de la provincia de la Secretaría de Medio Ambiente. De todas formas, el condicionante es calidad de vida y hay que considerar otros valores como ciudadanos. ¿Y por qué? Porque el día de mañana, y es mi criterio, un vecino va a comprar un terreno a pesar de que legalmente hagamos todas las ordenanzas y tomemos todos los recaudos, y sería muy difícil convivir al lado de la zona. Entonces creo que tenemos que desglosarlo y analizarlo más con un criterio, no tanto en lo inmediato, sino a futuro. A futuro, bueno, porque ya lo debatamos en comisión. Ya está el pedido. No sé, salvo que otro concejal tenga otra idea. Mi propuesta era pasarlo a comisión. Nosotros, el medio ambiente es clave en la calidad de vida de las personas y en la calidad de vida de todos los habitantes de la ciudad. No se puede dejarlo pendiente. Si bien sí, la laguna es preexistente a cualquier... Si bien acá hay una promesa de que sí van a hacerse, si nosotros sería una irresponsabilidad que aprobáramos la aceptación de la donación de calles, porque en definitiva estamos aceptando que ahí haya una calle y que por ella transite gente, porque si no, ¿para qué vamos a aceptar la donación de calles? Sin haber visto primero la cuestión ambiental, sin tener absolutamente, no tenemos ni siquiera un artículo, ni siquiera un pantallazo del impacto social de eso. O sea que, por supuesto, yo creo que debe ir a comisión hasta que podamos recibir el informe ambiental. Perfecto. Santo, estamos de acuerdo, entonces se pasa a comisión. Yo creo que, sí, yo creo que en esto tenemos que tener un criterio, creo que lo vamos a tener todos por igual, uniforme, porque hay algunos accidentes, principalmente no solamente la cuestión de la contaminación, sino que están sucediendo algunos problemas como el que hubo acá en Alta Córdoba, por esta cuestión de que se instala una fábrica, posiblemente en un lugar donde no hay mucha población, pero con el tiempo se va rodeando de población. Tenemos que tener en cuenta también que está la planta purificadora de Córdoba muy cerca, que es la que curan todo el maní, donde también ha habido algunos problemas. O sea que estamos en un sector donde prácticamente es una zona de riesgo ambiental de todo tipo, porque se lotea eso y cuando menos Córdoba quedó todo rodeado de una cantidad de viviendas que son las que el día de mañana pueden accionar en contra de esas instalaciones que ya están hechas desde hace mucho tiempo. Más allá que si hay que regular el funcionamiento de esa laguna existente de hace muchos años, habrá que hacer lo necesario para que se modifique su funcionamiento. No estoy al
tanto de qué es lo que se puede llegar a hacer, porque conozco que la laguna hace muy poco tiempo, hasta hace poco tiempo estaba mucho más próxima a las últimas casas, estaba mucho más próxima. No hace mucho tiempo. Y sé que se extendió porque la laguna, apenas pasa la última casa del barrio, ahí ya empezó la laguna. A mí me consta porque yo la he visto la laguna. Y con el tiempo fueron ya más o menos previendo que iba a llegar la vivienda del último barrio, creo que el Folcor 5, que es el que está por ahí, se fue corriendo, se fue entubaron creo que 300 metros más, algo así, un tiempo, y la laguna se prolongó al final, se extendió. Pero de todas maneras, el crecimiento poblacional a veces se produce en un par de años y cuando me acuerdo queda todo el mundo viviendo al lado de la laguna. ¿Y qué puede llegar a suceder? Que los propietarios de esos lugares accionen en contra de los propietarios de esa laguna o el funcionamiento que va a perjudicar el tema es que hay que destacar que si bien Georgado, que es una empresa familiar que es un poco va de la mano de la ciudad, siempre demostró por lo menos intenciones de no perjudicar al control, sino de acompañar a la ciudad. La planta de maní están tratando de trasladarla y están esperando fondos y dentro de sus compromisos que tienen, de llevarla a un lugar alejado, y yo creo que han cambiado de tener una canaleta a cielo abierto, han hecho toda la innovación para el. Lamentablemente la ciudad por ahí crece más rápido de lo que permitiría y bueno, genera estos contrapiés, pero de todas formas tenemos que analizar bien el contexto y creo que es una cuestión de responsabilidad, como hablaba Mabel, qué vamos a dejar a futuro y qué compromiso vamos a generarle a futuras gestiones, porque esto tarde o temprano va a ser un problema, ¿no? Bueno, lo pasamos a comisión. Cuarto punto del orden del día es informar el ingreso del balance del SERMAS correspondiente al mes de octubre del año 2014. Cada bloque tiene copia. Bien, el quinto punto del orden del día, las notas e invitaciones recibidas. Yo ahí, antes de que lea Violeta, retomando un tema que creo que es lo que nos interesa, la semana pasada ambos bloques presentaron una nota en relación a un comportamiento con un personal que está afectado al seno del Consejo. Ese personal, la señora Benítez Sandra, me presentó una nota dirigida a mí con carácter de descargo. Considero que es necesario que todos la conozcan, así que, por favor, Violeta. Día 2, 13 de noviembre de 2014, señor presidente del Consejo Deliberante, doctor Gerardo Moya. De mayor consideración, Benítez Sandra Isabel, secretaria del bloque Partido Unión Popular, el presente quiere ejercer el derecho de defensa que le es debido a cualquier ciudadano, máximo porque el hostigamiento y la persecución ha llegado a límites inesperados, intentando así cercenar el derecho a la libre expresión. En virtud de dos notas ingresadas el día 11 de noviembre de 2014 por los distintos bloques de Unión por Córdoba y Unión Cívica Radical, donde se deja plasmado que mis manifestaciones en mi programa radial del 1 de noviembre de 2014, Animal y la gente, de la señora Silvia Steinman, a su entender inapropiadas, les habían provocado agravio, por lo que el bloque de Unión por Córdoba solicita se actúe en consecuencia y el bloque de Unión Cívica Radical solicita se deje sin efecto la designación plasmada en resolución del Consejo bajo el número 15/14 de fecha 22 del 7 de 2014. Que al cierre de la sesión ordinaria del día 11 del 11 de 2014 y después de leer las notas, usted expresó que se tomaría la semana para escuchar la grabación que le anexaban y luego tomaría una decisión. Que a todas luces se intenta quebrar la armonía y el desempeño que viene ejerciendo la concejal Wilfredo Marcela, primero al dictar una resolución aprobada por todos los concejales de Unión por Córdoba y Unión Cívica Radical, intentando impedir que como peronista utilice símbolos o emblemas que se identifiquen con el general Perón o con la figura de Eva Perón, desconociendo que uno de los globos publicados precisamente incluye ambas figuras, ya que es patrimonio cultural de todos los argentinos y no del partido de Unión por Córdoba. No obstante ello, al poco tiempo de entablar esa discusión sin fundamentos dentro del seno del Consejo, por ser materia que excede sus atribuciones, invadiendo las esferas
de los partidos políticos, usted dictó una resolución avalada por todos los concejales prohibiendo el uso de la figura de Evita, resolución que por supuesto nula de nulidad absoluta. No conforme con ello, se sigue atacando el funcionamiento del bloque al rescindir la designación de la señorita Marcela Amaya como secretaria del bloque, escudándose en la emergencia económica, financiera y administrativa por la que atraviesa el municipio. Que a raíz de esa decisión se pone a disposición de la concejal del Partido Unión Popular la posibilidad de contar con un personal de planta permanente, en clara violación al Estatuto de Trabajadores Municipales, utilizando una figura inexistente para quienes servimos a la comunidad desde el Ejecutivo, como lo es el famoso pase en comisión, privilegiando a uno en desmedro de otros. Sin embargo, la concejal Bujedo tomó la única herramienta que se le ofrecía. Que a pesar de los obstáculos presentados, logramos formar un equipo de trabajo que intenta informar y trabajar en beneficio de la gente. Que es evidente el malestar que provoca transmitir información que es pública. Muestra de ello es lo recientemente sucedido con la nota presentada solicitando una especie de sanción y se ve que sin efecto mi designación con el débil argumento de sentirse agraviados por los dichos en un medio radial. Que la intolerancia política que creíamos haber desterrado de nuestro país luego del retorno definitivo de la democracia en 1983 vuelve a renacer en las personas de los concejales que han presentado estas notas. La persecución hacia mi persona como secretaria del bloque del Partido Unión Popular a raíz de las distintas presentaciones de la concejal Bujedo como pedido de informe, solicitud de unidad de ordenanza, impedimentos para que se lleve a cabo sesiones especiales, por cierto inexistentes en el reglamento interno del Consejo Deliberante del segundo, más las declaraciones por mi vertida en un medio de comunicación, ejerciendo el derecho a expresarme libremente sin necesidad de fuero, han desembocado en la firme decisión de todos los integrantes del cuerpo de impedir mi participación en el Consejo. Cuestión que ya como empleada municipal me había sido vedada al impedirme asistir a buscar información para elaborar el distrito municipal. Una resolución del cuerpo que deje sin efecto mi designación como secretaria del bloque solo es compatible con las medidas adoptadas en un régimen totalitario como puede ser el comunismo extremo, el nazismo o la monarquía absoluta, algo que estando en pleno siglo XXI es impensado. La violencia, el desprecio hacia el otro y la intención de hacer desaparecer a quien piensa diferente y lo expresa puede hacer que se dicte una resolución arbitraria e ilegal, intentando hacerme desaparecer del bloque que forma la minoría del cuerpo deliberativo. Esos mismos motivos, déjeme recordarle, señor presidente, fueron utilizados por Videla, Macera, Agosti, Viola, Galtieri, Viñone y otros personajes de la misma calaña para desaparecer más de 30.000 compatriotas que expresaban una idea diferente a la propia. Quienes dicen representar al peronismo y conforman la representación del Partido Justicialista Río Segundo, es indudable que no ponen en práctica la doctrina del partido, la cual habla de justicia social, igualdad, solidaridad y ayuda a los débiles. Déjeme decirle, señor presidente, con el respeto con el que siempre me he dirigido a cada uno de ustedes, eso sí, expresando sin mordaza lo que pienso, que los derechos humanos deben ser garantizados por el Estado y se rompen cuando es este el que los quebranta. La arbitrariedad del poder crea la más terrible de las persecuciones, porque es ese mismo Estado el que debe demostrar que su función no es solamente la de administrar los fondos públicos, sino la de hacerse cada día más justo, más libre y más soberano de su propio seno. Según escribió Hannah Arendt, la voluntad de poder no es propia de los fuertes sino de los débiles, al igual que la envidia y la codicia. También dice Arendt, en la medida en que una persona dispone de mayor poder para influir en una sociedad, aumenta en la misma proporción sus obligaciones. Toda superioridad es un deber y toda autoridad una dependencia y un servicio. Lejos de estos pensamientos están estos concejales que utilizan el poder para sosegar y acallar las voces de los que pelean por otra idea, de los que hacen públicas las equivocaciones y las actitudes hostiles de los que hoy se amparan en sus cargos para despedir, perseguir y tratar de borrar del escenario político local a quienes ellos crean necesario borrar. El mismo Estado debe reparar esta grave amenaza a las libertades individuales legisladas en todos los ámbitos nacionales e internacionales. La violencia laboral a la que ha venido siendo sometida, primero en el ámbito del Ejecutivo y ahora en el órgano deliberativo, ha llegado a límites insospechados, pero que no logran desestabilizar. El agravio de las manifestaciones inapropiadas a las que hacen alusión a los concejales en sus notas son acusaciones tan solo genéricas sin especificar en qué se los ha agraviado o cuáles son las manifestaciones inapropiadas.
por lo que cabe decir que las expresiones por mí vertidas del programa radial solo traducen mis opiniones, ideas y mis juicios de valor con respecto al accionar de determinado funcionario público. Pero esas expresiones no son aptas, aun cuando sean injustas o erradas, para generar responsabilidad en tanto se encuentran enmarcadas en una nota crítica sobre el funcionamiento del órgano legislativo, lo cual debe ser entendido como acto derivado del legítimo ejercicio de control de los actos de gobierno, sin que se adviertan expresiones que pueden considerarse epítetos denigrantes, insultos o locuciones que no guarden relación con el sentido crítico del discurso. El carácter agraviante que se le pretende atribuir a las locuciones impugnadas y por mí vertidas no supera el nivel de tolerancia que es dable esperar de quien desempeña un cargo público, pues a quienes legislan se los debe tratar como hombres con fortaleza de ánimo, capaces de sobrevivir en un clima hostil, cuando se lo critica en su esfera de actuación pública. Es muy probable que lo publicado haya molestado a algunos concejales o secretarios de bloque, pero ello no constituye sino uno de los precios que hay que pagar por vivir en un estado que respeta la libertad de expresión. Una restricción indebida a dicha libertad desalentaría el debate público de los temas de interés general. Cita un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Como ciudadana, repito, tengo el derecho a decir lo que pienso de un funcionario público, pues de la grabación amplia aportada habrá podido apreciar que no relato nada más ni nada menos que lo que hace información pública, sin intervenir en la vida privada de ninguno de los miembros. Los concejales firmantes de Unión por Córdoba, su secretario de bloque y los concejales de la Unión Cívica Radical están solicitando dejar sin efecto mi designación por defender la posición del bloque del Partido Unión Popular. Es urgente que esta secretaria no forme parte del ámbito de actuación del Consejo. Las notas presentadas expresan la prepotencia y la actitud dictatorial de los firmantes, ya que pretenden atribuir manifestaciones impropias o agraviantes a mi declaración, aun cuando nunca utilicé términos insultantes en las personas antes mencionadas, porque en definitiva fueron declaraciones políticas sobre la función y desempeño de los funcionarios antes mencionados, sin caer en la faceta personal de ninguno de ellos. Mientras que la postura adoptada por ellos constituye un ataque directo a mi persona. Vale decir que si quiero seguir trabajando debo callarme la boca y no hacer declaraciones de las acciones de los funcionarios, pues las opiniones molestan y la consecuencia es la solicitud de sanción. El curso administrativo que pretende darle usted, señor presidente, a estas notas ingresadas, excede el marco de sus funciones, máxime cuando ni siquiera se me ha brindado la posibilidad de ejercer mi derecho de defensa ante el ataque casi unánime de los concejales, derecho del que por supuesto hago uso propio. Por todo lo hasta aquí expuesto, es evidente que los miembros del Consejo Deliberante desconocen todo lo legislado en libertad de expresión y en materia de discriminación por asuntos políticos, a los cuales nuestro país suscribió en pactos internacionales. Me encuentro ante un acto notorio e indiscutible de persecución política, de discriminación y de intolerancia hacia la idea opuesta a la de otros bloques. Este avasallamiento hacia los derechos humanos se debe reparar y no debe dejarse lugar para que en un futuro vuelvan a repetirse este tipo de peticiones, por no ser este el ámbito para la resolución de este tipo de conflictos. En la vida pública, las personas, en este caso los concejales, tienen que estar dispuestas a sufrir situaciones como la analizada en el presente caso. El más alto tribunal, como particular referencia a la libertad de expresión, ha señalado que las críticas al ejercicio de la función pública no pueden ser sancionadas aún cuando estén concebidas en términos críticos o irritantes, siempre que se encuentre se justifiquen con el fin de controlar los actos de gobierno. Dicho criterio responde al prioritario valor constitucional que busca resguardar el más amplio debate respecto a las cuestiones que involucran a las personalidades públicas o materias de interés público como garantía esencial del sistema republicano. Ello obliga a un criterio estricto en la ponderación de los presupuestos de la responsabilidad civil, pues lo contrario conspiraría contra la formación de una opinión pública vigorosa en razón de la fuerza paralizadora y disuasiva de la obligación de prestarse. Por todo ello, y antes de resolver sobre las peticiones realizadas por los distintos bloques, es dable poner en vuestro conocimiento que usted no posee facultades para decidir sobre el accionar de mi persona fuera del seno del Consejo. Sus atribuciones están expresamente reguladas en el reglamento interno del Consejo y en la ley orgánica municipal. Lo que no está permitido lo está prohibido.
Dejar sin efecto mi designación por haber ejercido un derecho constitucionalmente establecido configuraría un acto ilegal y arbitrario, además de exceder el ámbito de su competencia. En todo caso, si los concejales se han sentido agraviados, que especifiquen cuál ha sido el agravio proferido por mi persona y soliciten por el mismo medio de comunicación por el cual me exprese el derecho a réplica, o que acudan a la justicia ordinaria y realicen la denuncia respectiva. Esas son las herramientas legales puestas a su alcance y no solicitan que usted como presidente resuelva una cuestión que no está dentro del marco de sus atribuciones, haciéndome incurrir en el delito de abuso de autoridad y violación a los deberes del funcionario público, figura esta establecida en el artículo 248 del Código Penal. Finalmente, se debe tener presente que el título 6 de la Ley Orgánica Municipal 802 habla de la responsabilidad de las autoridades, funcionarios y empleados municipales y de la responsabilidad política del intendente, mientras que específicamente el capítulo 1 habla de la responsabilidad de las autoridades, funcionarios y empleados municipales, nulidad de actos violatorios de la Constitución y esta ley, revisando el artículo 108. Los actos, contratos, resoluciones emanados de autoridad, funcionario o empleado municipal que no se ajusten a las prescripciones establecidas por la Constitución y presente ley orgánica serán absolutamente nulos. Luego habla de la responsabilidad de los funcionarios y en su artículo 109 establece que el intendente y los concejales, miembros del Tribunal de Cuentas, funcionarios y empleados municipales, con incurrir en transgresiones a la Constitución, leyes y ordenanzas en el ejercicio de sus funciones, responderán con carácter personal por los daños y perjuicios que causan. Por ello, a ustedes, señor presidente, solicito tengan por formulado el presente descargo sin requerimiento de vuestra parte. Déjese sin efecto y archívense las notas presentadas por los distintos bloques por exceder el marco de sus atribuciones para resolver sobre expresiones vertidas fuera del seno del Consejo, en donde usted ejerce la facultad de sancionar por las causales establecidas en la Ordenanza 470 y la Ley Provincial 8102. Cesen en la actitud de hostigamiento permanente y acoso laboral al que vengo siendo sometido. Se respete el ejercicio del derecho a expresarse libremente y sin censuras por temor a sufrir represalias. Intese a los concejales a utilizar las vías idóneas para denunciar el presunto alcalde. Firma la nota la señora Sandra Benítez, secretaria del bloque de Patrimonio Popular, y la concejal Marcela López. Bueno, gracias. 13 de noviembre. 13 de noviembre, jueves. ¿Por qué no les hablaste copia de ahora que lo hubiéramos ahorrado? Está bien, me la dirige a mí, yo quería analizar para hacer una presentación, no que le da. De todas formas, yo voy a hacer un comentario y después quiero abrir el debate. Personalmente citan a una filósofa alemana judía que es Hannah Arendt, que estuvo exiliada en el nazismo. A mí me gustaría citarlo a Jean-Paul Sartre, que fue claro y dijo una frase muy linda, que dijo: mi libertad termina donde empieza la de los demás. Yo considero que por ahí la libertad de expresión es parte de la democracia, considero que es positivo poder expresarse con libertad. Yo estoy de acuerdo con eso. Analizando todo, escuché los comentarios vertidos. Yo no creo que fueron tan light, fueron muy personales a mi criterio. Entonces, yo quiero proponer al seno del Consejo para que lo debatamos, porque los concejales son las personas que han sido elegidos por el voto popular. ¿Está? Entonces, considero que cada uno tiene derecho a buscar un organismo partidario, a presentarse, a ser elegido por el voto del pueblo y a desarrollar y usar las facultades que le da la democracia. Atento a eso y en la función del presidente, y como considero que tengo funciones para hacerlo, presento un proyecto de resolución que le voy a pedir a Violeta que lo lea, primero para tratarlo sobre tabla y segundo para que lo pongamos a consideración. Violeta. Perdón. Sí. No, No, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que esto ya tuve una semana, creo que las partes están claras, ya está el descargo. Si te quieres levantar de la banca, con todo gusto, tu derecho. no, está bien. Dale, por favor. Visto las notas presentadas por el bloque de concejales de la Unión por Córdoba y por el bloque de concejales de la Unión Cívica Radical, y considerando que a través de la misma el bloque de concejales de la Unión por Córdoba manifiesta haberse sentido agraviado en virtud de las manifestaciones efectuadas por la Secretaría del Bloque de Unión Popular, Agencia Sandra Benítez, realizadas en el medio radial 93.5, mediante las cuales emitiera juicio de valor sobre la actividad de los integrantes de dicho bloque y de los concejales en general.
por lo que solicitan se actúe el Consejo. De igual forma, el bloque de concejal del municipio radical, ante la conducta desplegada por la gente Benítez, quien con las manifestaciones inapropiadas vertidas en el mencionado medio radial hacia autoridades municipales y miembros de este honorario Consejo Liberante, que constituirían un accionar que afecte el respeto debido a las instituciones y miembros del cuerpo deliberativo. Solicitan se deje sin efecto la designación de la agente municipal, la Sandra, personal de planta permanente, en el cargo de secretaria del bloque de Unión Popular, dispuesta por resolución 15/14 de fecha 22 del 7 de 2014. Se sanciona la resolución, el artículo 1 sería déjese sin efecto a partir de la presente la designación del agente municipal, Benítez Sandra, DNI 21.959.795, personal de planta permanente, agrupamiento administrativo, en el cargo de secretaria del bloque de Unión Popular, dispuesta por resolución 15/14 de fecha 22 de julio de 2014. Artículo 2, póngase en conocimiento del Departamento Ejecutivo Municipal a los fines del dictado del acto administrativo correspondiente. Artículo 3, de forma. Yo primero pongo a consideración el tratamiento sobre tablas. Los que estén a favor del tratamiento sobre tablas de este proyecto de resolución. Yo quisiera opinar porque... Ahora cuando vamos a poner a consideración el proyecto de resolución. Sí, Marcela. Todo, menos Marcela. Menos Marcela. Primero, no sé en lo que usted fundamenta los agravios a los concejales, siendo en que no se los nombró y ahí, cuando yo personalmente di nombre de un concejal, fueron repetir sus palabras en las cuales él había también manifestado en el mismo medio radial. No entiendo cuál es el agravio que este cuerpo legislativo ha sufrido, para nada. Quiero dejar claro, y a mi modo de entender, somos funcionarios públicos, así que cualquier ciudadano que no tiene derecho a expresarse. Estamos viviendo en democracia, todos nos podemos expresar. Y más que todo, los funcionarios públicos nos debemos a la opinión pública, nos debemos a la ciudadanía que nos votó para representarlos acá en el Consejo Deliberante. Entonces, ¿cuál fue el agravio que ustedes sufrieron? Para mí no fue ningún agravio, simplemente informar, contar, expresarnos cómo nos desenvolvemos cada uno en el Consejo Deliberante, ocupar nuestro rol de controlar, de ser legisladores que, representando al pueblo, defendemos sus derechos. Entonces, ¿cuál fue el agravio? Usted se está tomando una potestad, señor presidente, que no le corresponde. Bueno, si usted considera que no le acá corresponde. vaya al ámbito que corresponda, Por supuesto que voy a ir al ámbito pero que perfecto, corresponda. concejal. Por Usted toda su supuesto. vida lo único que ha generado para esto y en su rol que cumple es destruir. Es No, siempre señor, no se lo voy a generar permitir. siempre ese Yo no ambiente destruyo, Usted no me tiene que simplemente permitir nada. Usted tiene que informo, entender que en una informo. sociedad que estamos asqueados de las situaciones violentas, venir a ¿Qué exponer y dice? que ¿Qué te situaciones? nada, lo La que ponía libre- de la libre expresión. Yo lo ¿Qué pongo a situaciones? consideración ¿Qué del libre Consejo. expresión está Cuando hablando? usted Si puede. me está La negando a libre mí poder expresión expresarme en está- un medio no, radial. no. ¿Qué libre expresión? Ninguna, no. Usted yo la dejo que exprese. Lo que Por yo no la voy a favor. permitir es que usted ni nadie se considere para agraviar en la persona. No lo Una agravie, cosa es la figura señor. política, otra cosa es No usted lo agravie, ya señor pilar de las presidente. actividades y de cómo Y realmente esto funciona. pasó lo mismo con el Tribunal de Cuentas. Vamos a hacerlo entonces. Y lo tengo pongo a la consideración. palabra y voy a hablar hasta Lo pongo a que... consideración. No, voy a seguir hablando. ¿Quién está a favor de este Voy a proyecto de seguir hablando resolución? porque yo tengo la palabra. Sí. Yo tengo la palabra y quiero que me la respeten. Bueno, Por supuesto. pero quiero... Pero tiene que ser algo escúcheme. concreto, tengo que No, aguantar. algo otro concreto. discurso. No. Bueno, Algo concreto Vale, no, algo concreto es poder expresarme, algo concreto es tener la libre expresión, que es un derecho
Por favor, estamos viviendo en democracia. Entonces ustedes se sienten agraviados Perdón, por cualquier cosa. Está haciendo uso del derecho. Claro que sí, y también hago uso de mi derecho en los medios radiales para informar qué es lo que pasa en el Consejo Deliberante. Es nuestra obligación tener que informar, dar a conocer las acciones, los actos de gobierno. Por algo fuimos elegidos, para representar a la ciudadanía. Entonces, a ver, se toman atribuciones que no les corresponden, se tomaron atribuciones que no les correspondían. ¿Qué les molesta? La verdad molesta. Contarle a los ciudadanos, nosotros como representantes del pueblo, contarle qué es lo que se hace, qué se aprueba, qué no se aprueba, qué acciones hay, cómo controlamos. En ningún momento destruido nada. Lo único que han tratado de hacerme callar porque pienso distinto, porque digo a mi criterio y fundamento los por qué, no. Pero también los he acompañado en proyectos que se han presentado. No puede venir a decir, señor presidente, que yo estoy poniendo palos en la rueda, que siempre critico. No, y todos mis criterios que he expresado lo he hecho con los fundamentos que corresponden. Entonces, a ver, ¿de qué democracia me están hablando ustedes? Que son elegidos por el voto popular. ¿En qué viven? ¿En qué país viven? ¿En qué ciudad viven? Que no podamos informar a nuestros ciudadanos qué es lo que pasa dentro del Consejo Deliberante. A mí realmente es una falta total de respeto que se sigan tomando atribuciones que a usted no las tienen. Para nada. Y no voy a bajar los brazos. Y si tengo que ir a hacer la denuncia, la voy a ir a hacer la denuncia. Ustedes mismos me dieron la herramienta de elegir un planta permanente para la asignación de secretaria. Ustedes mismos me la dieron, porque estábamos en emergencia, me sacaron a mi secretaria. Supuestamente el proyecto de resolución decía, ¿para qué? Para achicar los gastos que se hizo en el Consejo Deliberante. Sacaron mi secretaria. Pero no nos fuimos de este local, todavía seguimos funcionando acá, que era otro punto del proyecto de resolución. Sacan el nombre del bloque porque no se puede usar, porque esto, porque... A ver, ahora sacar mi secretaria, que es la herramienta que ustedes mismos me dieron a mí, fue la única que tuve. Aparte, es un bloque político. ¿Hasta cuándo van a venir y me van a decir, che, esta, o hace esto, o hace lo otro? Si tengo libertad de expresión, tengo libertad de informar, de hacer, de designar al personal que yo quiero tener de confianza atrás mío. ¿Hasta cuándo se toman atribuciones que no las tienen? Porque no las tienen a las atribuciones. ¿Qué me vienen a hablar de falta de respeto? Esto es una falta de respeto acá. No, una falta de Esto respeto. es una falta de respeto. Es la que publicó la voz del interior. Esta es una A mí falta no de me va a respeto. tratar de vago, porque yo jamás leí lo que salió en la voz del interior hoy día. Yo no soy sé vago, lo que pero salió en seré la voz del ignorante, interior seré hoy lo que tenga que ser, pero no soy vago. Y tengo más presencia en el consejo que vos. Yo, cada uno sabrá, Entonces cada uno sabe lo que tiene que saber. qué es lo que tiene que defender. Bueno, ¿Cuáles yo son los creo- días que vienen a trabajar y cuáles son los días que no vienen a trabajar? Yo no me lo imagino. Cada A la uno sesión, sabe. porque yo trabajo todos los días en la municipalidad. Voy y en el Ejecutivo, no en el señor. Legislativo. Y acá también lo trabajo. O Todos los vos días tenés más viene a presencia que yo. Sí, acá. señor, porque vengo Vos venís todos los días, días. acá. Por Todos eso los tenés días que vengo a estar. trabajar. Sí, Todos los yo días. trabajo en la calle todos los días. ¿Qué es lo que tiene que hacer el concejal? Sí, pero con el Ejecutivo. No, en la calle trabajo yo todo el día. En el bar, porque vos decís, Voy a pedirle al No es así. presidente. Está muy equivocado. no, lee lo que Voy a dice el diario. pedirle No sé lo que dice. Ah, ¿cómo no? Yo tengo la mano. No lo he leído. Solicite a los concejales la posibilidad, claro, que vayan en volumen. Sí. Sí. Marcela, Si no es necesario termina de gritar porque expresar. estamos muy cerquita todos. Yo lo que quiero decir que por favor revean la situación, la postura que tienen. A ver, son 6 contra 1. No me van a hacer callar, es mi punto de vista.
lista y lo voy a dar siempre. Y voy a informar todo lo que sucede en el Consejo Deliberante. Entonces, ¿qué le molesta? ¿Qué le molesta, concejal? ¿Qué agravio tiene? ¿De mi boca qué agravio tiene? Perdón, Ninguno. yo creo que me has Ninguno convencido y voy a tiene. empezar a gritar, porque estás diciendo Sí. cada barbaridad. Sí. ¿Por Sí. qué? Insiste, vos sabés que me ¿Por convenciste, qué? te voy a De poner mi en- boca no tiene ningún agravio. Soy- Para nada. ¿Cuál es el agravio que tiene? Mentiras. ¿Cuál es el agravio que Mentiras, tiene usted? mentiras, pero ¿Cuál es el mentiras. agravio que tiene usted, Por ejemplo, concejal? que estás diciendo que somos 6 contra 1, no sé qué barbaridad, es una barbaridad. ¿O no? ¿Y las votaciones cómo salen? Sí, pero Por favor. No, Votaciones no. pueden verlas, A pero- ver, pero está demostrado. Diferente clase de Sacaron, votación. sacaron a la secretaria, me sacaron el nombre. Entonces, vamos a poner A a ver, sacaron a la consideración el secretaria, proyecto de sacaron el resolución. nombre. ¿Qué más quieren sacar? Vamos A a otra poner el secretaria. proyecto. ¿Y a quién voy a nombrar? A ver, tengo que pedirle a ustedes permiso, autorización. ¿A quién nombrar ahora? Bueno, ¿A otro planta permanente? ¿A quién voy a Pongo a nombrar? consideración el proyecto de mentiras que resolución. están diciendo. Pero qué mentiras. Absolutamente, eso de que no, No, venimos nunca. debe ser la única parte No del venimos mundo donde de nunca. 7 personas, Yo no dije seis que no están venimos. equivocadas No. y una tiene la razón. Pero está bien, es su forma de pensar y vamos a poner a No venimos consideración nunca, no. vamos a poner a consideración el proyecto de resolución. Es mentira No. que vos decís que no nombraron a nadie, porque yo fui sindicada así Pero no por nosotros. No, Por la periodista. No. Hay una indicación inequívoca de que se hablaba de mi persona cuando se ¿Se dijo dio tu nombre? una concejal de la oposición, una concejal de la oposición que no es Marcelo Bujero. ¿Quién es? No, ¿quién es? Hay una indicación inequívoca hacia mi persona. Vamos a poner a consideración el Son proyecto. mentiras lo que Pero acabas tenés de derecho a réplica. Son mentiras No, yo no te que no nombro. venimos nunca. Son mentiras que A no ver, venimos concejal. nunca. Yo ayer vine y a ustedes yo no sé qué En la lo que Vamos dicen, a- no sé si viniste Sí, ayer. señor, Creo que ya todos está los días del vertido pueblo. todo. Bueno, y Todos los vos días. me viniste Vos a decís ayer, decir, sí, vos vos viniste a decís, decir, no, entonces tienen un coso de espionaje ahí que sabe cuándo entramos, cuándo salimos. no tengo ¿Y qué espionaje. estamos haciendo en la calle? No sé, yo lo que usted haga en la calle es cuestión No, suya. sí, pero Ahora. la radio es decir Ahora. cualquier No cosa. es lo que digo, yo digo lo que se desarrolla acá. Por favor, Lo son que- mentiras, lo que te están diciendo mentiras. No son Presente. Están en una es la situación verdad. de victimización permanente, yo soy víctima, Es la verdad, no soy pobrecita, víctima. todo contra mí, todo. No es así, No es víctima, no es víctima, Sí, es simplemente a informar lo que consideración- pasa acá. Victimización Bueno, yo para- creo que ya el debate para sobre políticamente. los que están a favor de este proyecto, Hacerse famoso políticamente. en contra, No me hace falta. bien, No me siendo hace falta las hacerme famoso. 9 horas 48 Lo que minutos.